Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer los puntos del borde. Miren aquí. Entonces, simplemente voy a mostrarles un pedacito de tejido, una muestrita pequeña, y cómo tejer los puntos del borde. También quiero explicarles qué son los puntos del borde, obviamente. Y la idea es mostrarles dos formas diferentes de tejer los puntos del borde para que ustedes puedan escoger cuál les gusta más. O bueno, seguramente ustedes ya saben también, pero simplemente quería hacer un video bastante para principiantes y mostrarles cómo son los puntos del borde. Entonces estoy tejiendo simplemente un punto Santa Clara aquí, y como pueden ver, al borde se ven unos puntos que son un poquito diferentes. Estos de aquí son los puntos de siempre y los puntos a la derecha y a la izquierda son los puntos del borde. Entonces en este caso de acá en la mitad, todos los puntos son iguales y además, digamos, tomemos un punto por aquí, este punto de aquí. Ese punto tiene un punto a la derecha y un punto a la izquierda. Los dos puntos son exactamente iguales a ese punto. Entonces, digamos que son los puntos A, B y C. Si el punto B es más grande o si el punto A es más grande, pues pueden tomar un poquito de hilo de los puntos B y C y como nivelarse un poquito. Entonces, a lo que me refiero es que son puntos que están como abrazados por los dos lados, a la derecha y a la izquierda. Entonces, si quedan un poquito más largos o un poquito más apretados, pues el hilo se puede repartir porque igual tienen un punto a lado y lado. Y eso nos ayuda a que el tejido se mantenga como parejo, que no se vea una cosa más grande, una cosa más pequeña, ni nada por el estilo. Mientras que en los puntos del borde la situación es diferente. Ellos no tienen, digamos, un hermanito a cada lado que les tome la mano. Miren aquí los puntos del borde. Este no tiene sino a alguien al lado izquierdo y no tiene a nadie al lado derecho. Entonces estos son puntos que se pueden volver enormes si los dejamos. Y además, que no importa si el punto del borde quedó grande y luego alamos en el siguiente punto del borde en la siguiente fila, no importa, ya no se va a volver pequeño. Son puntos que se quedan así como están tejidos y ya de malas, más o menos. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que tejerlos como súper conscientemente y no estirarlos demasiado porque si no se van a ver enormes con mucha facilidad porque no tienen cómo nivelarse, están solamente abrazados de un bracito, digamos. Entonces por esa razón pues son un poquito más difíciles de tejer, no difíciles, pero son especiales. Entonces lo que quiero hacer es mostrarles dos formas de tejerlos. Miren aquí, esta es la primera forma en la que si ven que se ve como un poquito elevado el punto del borde y son estos nuditos uno sobre otro. Miren aquí, bueno, no nuditos sino como estas flechitas una sobre otra. Eso es lo que voy a mostrarles primero. Este es un estilo de punto de borde. No tienen que hacerlo así, pero pueden hacerlo de esa manera. A mí me parece muy bonito. Me parece que se ve muy bien, por ejemplo, en suéteres. Y por eso lo hago de esta forma. Entonces vamos a ver cómo se hace ese punto del borde. Aquí tenemos nuestro tejido y lo que vamos a hacer es, aquí está el hilo de trabajo. Aquí. Vamos entonces a empezar. Vamos a poner la aguja como si fuéramos... Miren aquí, si ven que hay dos, aquí está el primer punto y luego está el hilo, ¿sí ven? Si ven que el hilo está como después del primer punto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tomarlo como si fuéramos a tejer a la derecha y poner el hilo sobre la aguja, como si estuviéramos tejiendo una lazada, como si estuviéramos tomando una lazada. Y simplemente vamos a pasarlo a la otra aguja. Miren aquí un poco más de cerca, es como si tomara una lazada y la hubiera pasado. Entonces aumenté un punto, voy a seguir tejiendo todo el resto de los puntos a la derecha normalmente. O sea, ahí ya tejí mi punto del borde que no hice nada, simplemente lo pasé como con una lazada.
Tejo el resto de los puntos del borde. Recuerden que tomé como una lazada, eso significa que aumenté un punto. Entonces al final, para mantener el número de puntos, voy a tener que disminuir ese punto también. Bueno, me quedan 2 puntos. Como aumenté un punto al principio, voy a tener que tejer los 2 últimos puntos unidos para disminuir uno. Porque miren que aquí, este cosito de aquí, bueno, este cosito, esta lazada, fue un aumento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es los 2 últimos puntos de la fila, vamos a tejerlos al mismo tiempo a la derecha. Igual como los tejeríamos siempre, simplemente los 2 al mismo tiempo a la derecha. Y terminamos con el mismo número de puntos que teníamos, ¿sí ven? Aquí está. Entonces sin haber aumentado nada. Esa fue una forma de hacer el punto del borde. Y nos queda de esta manera. Entonces simplemente levantan el punto, toman el hilo, lo ponen sobre la aguja como si fuera una lazada y continúan tejiendo y pasan y ya, listo, eso es todo. Y al final de la fila tienen que disminuir en los últimos 2 puntos y listo. Eso es todo y esa es la manera de hacer este punto del borde. Aquí vamos tejiendo todo. Y los 2 últimos puntos los tejemos unidos para mantener el número de puntos que teníamos. Listo está. Esa es la manera de hacer estos puntos del borde que, como pueden ver ustedes, son un poquito levantaditos, pero nos dan un borde súper bonito y realmente recto. Miren qué lindo nos queda. Ahí está. Esa es la primera forma en la que quería mostrarles cómo hacer un punto de borde. Miren, ahí está. Ahí pudieron verlo, simplemente pasando el primer punto sin tejer, como con una lazada. Y al final tejiendo los 2 puntos últimos al mismo tiempo. Ahora, aquí empecé a hacer un punto de borde que nos da un borde de nuditos. Y ese es el otro tipo de punto de borde que quiero mostrarles el día de hoy. Aquí están los nuditos, si los ven aquí a los lados. Esa es la idea, ese es el que se llama el de los nuditos. Bueno, no se llama, pues yo lo llamo. Y el resto de los puntos se tejen normal. Ahora, es un poco más plano que este. Si ven que este se ve como levantado un poquito, mientras que el que tiene los nuditos, pues queda completamente plano. Digamos, no se diferencia del resto del tejido. Entonces pueden ustedes escoger también este tipo de punto de borde, dependiendo de la necesidad. Ahora, tiene otra ventaja más este punto de borde de nuditos, y es que cuando vayamos a unir un pedazo, digamos una pieza de tejido con otra, pues es fácil ubicarse qué pedacito unir. Ahora, el punto se vuelve un poco más grande, hay que tener un poco más de cuidado, porque el punto del borde tiende a ponerse grandote, grandote, grandote. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nos queda grande el de una de las filas y luego alamos el de la siguiente fila, no va a pasar nada. De todas maneras el punto va a quedar gigantesco en la fila anterior. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy constantes. No dar tanto hilo para que no quede grande. Y listo, eso es. Esa es la idea y voy a mostrarles también, por supuesto, cómo se hace este punto del borde. A ver, vamos a hacer este punto del borde. Y este punto del borde simplemente se hace tejiendo un punto a la derecha, directo al principio. Entonces aquí, pero si ven, apretadito, apretadito, apretadito el punto. Porque si lo estiro demasiado, me queda grande. No lo puedo alar demasiado. Tengo que continuar sin estirar demasiado. Y listo. Eso es. Eso es todo. El punto del borde a la derecha y todo el resto de los puntos, bueno, como estoy tejiendo en este momento, todo el resto de los puntos a la derecha y el punto del principio y el del final a la derecha también.
Pero recuerden que tienen que mantenerlo bien tensionadito el primero para que no se les vaya a agrandar demasiado. Eso es súper importante o no les va a quedar bonito. Aquí está el último. Este es otro que corre el riesgo de ponerse gigantesco, entonces tenemos que tener cuidado. Lo tejemos a la derecha, manteniendo el hilo cortito para que no se vaya a abrir demasiado y listo, quedó. Terminamos la fila y ya tenemos nuestros 2 puntos del borde. Ahora, también se podría hacer como pasando el primer punto sin tejer y tejiendo el último punto a la derecha. Y creo que no hay diferencia. Bueno, miren, ahí hice unas filas tejiendo el primer punto a la derecha y otras simplemente pasando el punto sin tejer, como lo harían normalmente, digamos, en cualquier video que les muestren de los puntos del borde. Y no hay diferencia. La verdad es que no hay diferencia. Vengan y les muestro. Voy a tomar el tejido y simplemente voy a pasar el primer punto sin tejer y de ahí en adelante tejo todo el resto. Y cuando digo no hay diferencia me refiero a no hay diferencia visible. Si vieron que ahí pasé el primer punto sin tejer y todo el resto de los puntos los estoy tejiendo normal. Y el punto final lo voy a tejer también a la derecha. Listo, estábamos de nuevo. Miren ahí. Si ven, no hay diferencia, no queda ninguna diferencia entre tejer el primer punto a la derecha o pasar el primer punto sin tejer. La vista es exactamente igual, el look es exactamente igual. Ahora, este primer punto del borde que les enseñé es un poquito más angostito, hace que el tejido se vea un poquito más angostito que este de acá. En este se ve el tejido pues un poco más plano y un poco más ancho. No es mucho, pero también para que lo tengan en cuenta y escojan el que les guste más y el que les quede mejor. Eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Además, ¿se acuerdan que les dije los puntos, el borde como en nuditos? Es interesante para cuando vamos a coser 2 pedacitos de tejido. Miren, esto era lo que iba a mostrarles. Cuando tienen los nuditos, entonces ustedes pueden ver perfectamente por dónde necesitan pasar acá en cada lado y pueden unir el tejido sin ningún problema. Esa es una ventaja del borde de nuditos. Bueno, eso quería mostrarles también. Obviamente con este tejido de colores pues es un poquito más difícil de detectar y sobre todo porque estamos viéndolo un poquito lejos, pero si lo tienen frente a frente pues pueden ver que es realmente fácil ver los nuditos y saber por dónde hay que pasar. Y bueno, eso era ya lo que quería mostrarles el día de hoy, cómo hacer esas 2 versiones de los puntos del borde y explicarles los puntos del borde. Y eso era todo, espero que les haya gustado el video y la idea. Y obviamente que la explicación les haya parecido interesante y les haya servido de algo. Si les gustaron, no se les vaya a olvidar el me gusta. Nos vemos